Bienvenidos a su canal Esh Elohim. Hoy estaremos estudiando la Parashá Vaerá, donde el Eterno se revela con poder y autoridad, mostrando que Él es el único Elohim verdadero sobre Egipto y sus dioses. Veremos cómo las plagas no solo son juicios, sino señales proféticas que confrontan la idolatría y llaman al arrepentimiento. Así que toma tus notas, abre tu corazón y prepárate para recibir una enseñanza que fortalecerá tu fe y tu caminar con el Eterno. El Dios que se acuerda cuando todos olvidan. Vivimos en un mundo donde el olvido es parte de la naturaleza humana. Promesas rotas, palabras olvidadas, compromisos que se diluyen con el tiempo. Pero el pasaje de Éxodo 6 nos presenta a un Dios completamente distinto. Yo he oído el gemido y me he acordado de mi pacto. El Eterno no olvida. Su memoria no está sujeta al tiempo, ni a las circunstancias, ni a la infidelidad humana. Mientras Israel gemía bajo la opresión egipcia, parecía que el cielo guardaba silencio, pero en realidad Dios estaba atento. El pueblo sentía abandono, pero el Eterno estaba preparando liberación. Muchas veces nosotros también pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros cuando las respuestas no llegan rápido. Sin embargo, este texto nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él escucha cada clamor, aun aquellos que salen del corazón cansado y herido. El pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob seguía vigente, aunque las generaciones hubieran pasado. Cuando todos olvidan, el Eterno permanece fiel. Él no borra promesas, no archiva sueños, no cancela destinos. Su memoria es eterna y su fidelidad inquebrantable. El texto dice algo poderoso. Me he acordado de mi pacto. Eso nos muestra que el actuar de Dios no depende del comportamiento perfecto del pueblo, sino de su propia fidelidad. Israel estaba quebrado, cansado, frustrado y sin fuerzas para creer. Aún así, el Eterno decidió actuar. Esto nos enseña que Dios no se mueve por emociones, sino por promesas. Los pactos que Él establece son eternos. Aunque pasen siglos, Él sigue comprometido. Tal vez tú hoy te sientes olvidado, como si el cielo hubiera cerrado sus oídos, pero este pasaje declara que el Eterno escucha incluso cuando no sentimos nada. Como dijo un predicador famoso, Dios trabaja en silencio antes de manifestarse en poder. Muchas veces el proceso es invisible, pero el propósito es eterno. El pueblo no veía liberación, pero Dios ya estaba enviando a Moisés. No veían salida, pero el cielo ya había decretado libertad. Cuando el Eterno se acuerda, el infierno tiembla, los sistemas caen y los imposibles comienzan a moverse. Su memoria activa milagros. Observamos algo impactante. Moisés habló al pueblo, pero ellos no escucharon a causa de la congoja de espíritu. Esto nos muestra una realidad dolorosa. A veces el sufrimiento nos deja sordos espiritualmente. El Eterno estaba hablando palabras de vida, promesas de liberación, declaraciones de identidad, pero el dolor bloqueaba la fe. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Dios habla, pero estamos tan heridos que no podemos creer. Sin embargo, la incredulidad del pueblo no detuvo el plan divino. Aunque ellos no escucharon, el Eterno siguió adelante. Eso nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestra capacidad de creer. Él cumple aunque dudemos. Isaías dijo una vez que la palabra de Dios no vuelve vacía. Aunque hoy no la entiendas, aunque hoy no la sientas, su palabra sigue viva. El cielo no cancela promesas por crisis emocionales. Dios comprende nuestra fragilidad, pero no detiene su propósito. Él sabe que después del llanto vendrá la fe. El Eterno no solo promete sacar al pueblo de Egipto, sino también tomarlo como suyo. Os tomaré por mi pueblo. No es solo liberación, es adopción. No es solo escape, es identidad. Dios no quiere esclavos libres, quiere hijos restaurados. Él no solo rompe cadenas externas, sino cadenas internas. Muchas personas salen de Egipto, pero Egipto no sale de ellas. Por eso Dios promete proceso, relación y herencia. Jeremías dijo una vez que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. La liberación no es improvisada, es planeada. El Eterno no hace rescates temporales, hace transformaciones eternas. Él quiere que su pueblo sepa quién es Él. Por eso repite, yo soy el Eterno. Cuando conoces a Dios, tu identidad cambia. Ya no eres esclavo, eres heredero.
Ya no eres víctima, eres hijo. La memoria de Dios activa nuestra restauración. Moisés duda, se siente incapaz, se describe como torpe de labios. Pero el Eterno no cambia de plan. Dios no busca personas perfectas, busca corazones obedientes. Moisés no confiaba en sí mismo, pero Dios confiaba en Moisés. Esto nos enseña que el llamado no depende de nuestras habilidades, sino del poder de Dios. Un predicador dijo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. El Eterno sabía las limitaciones de Moisés antes de llamarlo. Nada le sorprendió. Así también contigo. Dios conoce tus miedos, tus traumas, tus inseguridades, y aún así te llama. Cuando el Eterno se acuerda de ti, también recuerda tu propósito. Él no te olvida en el desierto, te está formando. Moisés fue preparado en Madián para gobernar a Israel. Tus procesos no son castigos, son entrenamientos. El cielo nunca se equivoca. El mensaje final del pasaje es claro. Dios da mandamiento para sacar a Israel. Ya no es promesa, ahora es orden. Cuando Dios decide actuar, nada puede detenerlo. Faraón representa el sistema opresor, pero ni el poder político, ni el ejército, ni la economía pudieron detener la voluntad divina. Cuando el Eterno se acuerda, la historia cambia. Las cadenas se rompen, los mares se abren, los enemigos retroceden. Tal vez hoy tu faraón sea el miedo, la depresión, la escasez, el rechazo o el pasado. Pero el mismo Dios que se acordó de Israel, hoy se acuerda de ti. Él no te ha olvidado. El cielo tiene tu nombre escrito. Tus lágrimas no han sido ignoradas. Tu clamor ha llegado al trono. El Eterno sigue siendo fiel aunque todos fallen. Él cumple lo que promete. Este pasaje nos recuerda una verdad eterna. Dios jamás olvida. Cuando las personas fallan, cuando el sistema oprime, cuando el corazón se cansa, el Eterno permanece fiel. Él escucha el gemido del oprimido, recuerda sus pactos y actúa en el tiempo perfecto. Israel no veía salida, pero el cielo ya estaba trabajando. Hoy tú tal vez no ves respuesta, pero Dios ya está en movimiento. No te guíes por lo que ves, guíate por lo que Él prometió. Su fidelidad no depende de tu fe, sino de su carácter. Cuando todos olvidan, Dios se acuerda. Cuando tú te rindes, Dios se levanta. Cuando ya no puedes más, Él toma el control. No estás olvidado, estás en proceso. El cielo no se ha cerrado, se está preparando para abrirse. Hoy el Eterno te dice, no te he olvidado. Quizá llevas tiempo orando, esperando, llorando en silencio, preguntándote si Dios aún se acuerda de ti. Este mensaje es para ti. Levanta tu fe otra vez. Aunque estés cansado, aunque no entiendas el proceso, confía. Dios no miente, sus promesas siguen vigentes. Entrega tu dolor, tu frustración, tus dudas. Permite que el Eterno sane tu corazón para volver a creer. Hoy es tiempo de levantar tu voz y decir, creo aunque no vea. Deja que Dios renueve tu esperanza. Si Él se acordó de Israel después de siglos, también se acuerda de ti hoy. Recibe fuerza, recibe paz, recibe fe. Tu historia no termina aquí. El cielo aún está escribiendo tu futuro. Dios trabaja con personas reales, no con personajes ficticios. En el pasaje de Éxodo 6, 14, 28 nos presenta una larga lista de nombres, una genealogía que a simple vista podría parecer irrelevante o aburrida para muchos lectores modernos. Sin embargo, el Espíritu nos revela algo profundo. Dios no obra con héroes de leyenda ni con personajes mitológicos, sino con personas reales, con historias reales, con familias reales. Moisés y Aarón no nacen como superhéroes espirituales, nacen en una familia común, en un contexto de esclavitud en medio de dolor y opresión. Esto nos enseña que el llamado divino no elimina nuestra humanidad, sino que la redime. Como decía el rabino Abraham Joshua Heschel, Dios busca al hombre antes de que el hombre busque a Dios. Y aquí lo vemos claramente. El Eterno se introduce en la historia humana, entra en genealogías, se mete en hogares comunes. Esto rompe el mito de que Dios solo usa a personas perfectas o especiales. Él usa a quienes están disponibles. No eran ángeles, eran hijos, padres, esposos, trabajadores. Dios escribe su historia a través de la nuestra. Esto nos confronta, porque muchas veces creemos que no somos dignos o suficientes para ser usados por el Eterno, cuando la Escritura muestra que Él siempre ha trabajado con gente común. Rubén, Simeón, Leví, nombres que representan tribus, familias, generaciones enteras.
Cada nombre tiene detrás una historia, luchas, errores, decisiones buenas y malas. Aquí aprendemos que Dios no empieza de cero con cada persona, sino que trabaja a través de procesos generacionales. Él no solo llama a Moisés, sino que honra el linaje del cual proviene. Esto nos recuerda que nuestra historia familiar importa, aunque haya sido difícil. Muchos cargan con heridas de su pasado, con errores de sus padres, con cadenas generacionales, pero el Eterno no descarta a nadie por su procedencia. El pastor Charles Spurgeon decía, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Moisés no era perfecto, venía de una familia con sus propias complejidades, pero Dios lo preparó en medio del proceso. El mensaje es claro, no importa de dónde vienes, sino a dónde Dios te está llevando. Tu pasado no te define, pero sí puede convertirse en testimonio. El Eterno transforma historias rotas en instrumentos de liberación. Así como lo hizo con Moisés, puede hacerlo contigo. La genealogía nos muestra algo que muchas veces ignoramos. Detrás de un gran llamado hay una familia que Dios está usando silenciosamente. Amram, Jocabed, Aarón, todos forman parte del plan eterno. No todos hablaron con Faraón, pero todos fueron necesarios. Esto nos enseña que en el reino de Dios no hay roles pequeños. Tal vez no prediques, tal vez no lideres multitudes, pero tu obediencia en los secretos sostiene lo que Dios hará en público. El rabino Jonathan Sacks decía, las grandes transformaciones comienzan con actos pequeños de fidelidad. Así empezó Moisés, en un hogar, en una familia, aprendiendo a temer al Eterno. Dios trabaja con procesos, no con improvisaciones. Nadie aparece de la nada. El carácter se forma en casa, en la obediencia diaria, en la fidelidad cuando nadie aplaude. Esto confronta nuestra mentalidad moderna que busca fama espiritual rápida. Dios trabaja lento pero seguro. Él construye líderes desde abajo, desde la raíz, desde la historia familiar. Este texto también nos enseña que el llamado no borra tu humanidad. Moisés sigue siendo hijo de Amram, hermano de Aarón, esposo, padre. A veces pensamos que servir a Dios significa dejar de ser humanos, pero no es así. Dios no nos quita nuestras emociones, nuestras luchas, nuestras debilidades. Las usa para su gloria. El pastor David Wilkerson decía, Dios usa hombres quebrantados para tocar corazones quebrantados. Moisés fue quebrantado por el desierto, por el rechazo, por la inseguridad, pero precisamente eso lo hizo sensible al clamor del pueblo. Dios no usa robots espirituales, usa personas reales que conocen el dolor. Por eso puedes servir, porque has llorado, porque has caído, porque te has levantado. Dios no busca perfección, busca rendición. Moisés no era elocuente, pero fue obediente, y eso bastó para que el cielo se moviera. Si Dios pudo usar a un hombre con miedo, con dudas, con pasado complicado, puede usarte a ti también. Cada nombre en esta genealogía grita un mensaje, Dios me ve. Aunque el mundo te olvide, el cielo no lo hace. Estas personas quedaron registradas para siempre en la Escritura. Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen peso eterno. Vivimos en una generación que busca reconocimiento humano, likes, aplausos, pero Dios mira la fidelidad. Él escribe tu nombre en su historia cuando decides obedecer. El rabino Nachman de Breslov decía, si crees que puedes destruir, cree que puedes construir. El Eterno puede construir algo eterno con tu vida, por más simple que parezca. Tu nombre puede quedar grabado en el propósito divino, no por fama, sino por obediencia. Tal vez nadie te conozca, pero Dios sí. Y eso es suficiente. Él trabaja con personas reales, no con figuras imaginarias. Trabaja contigo, con tu carácter, con tu proceso, con tu historia. El texto culmina diciendo, estos son los que hablaron a Faraón. Después de toda la genealogía, el enfoque vuelve a la misión. Esto nos enseña que tu historia tiene propósito. Dios no te llamó solo para bendecirte, sino para enviarte. Moisés no fue elegido solo para ser libre, sino para liberar. Y así contigo. Dios quiere usar tu historia para bendecir a otros. No escondas tu proceso porque ahí está tu autoridad espiritual. Cuando predicas desde la experiencia, tu mensaje tiene poder. Cuando sirves desde la humildad, Dios te exalta. Dios trabaja con personas reales porque el mundo necesita testimonios reales. La gente no necesita perfección, necesita esperanza. Y tú puedes ser ese testimonio vivo de que el Eterno transforma vidas comunes en instrumentos extraordinarios. Este mensaje nos recuerda que Dios no obra con personajes de fantasía, sino con personas reales como tú y como yo. Moisés no fue perfecto, pero fue obediente. Venía de una familia común, con luchas y limitaciones,
pero Dios lo escogió. Esto nos enseña que no necesitas un pasado perfecto para tener un futuro glorioso. El Eterno entra en nuestra historia, redime nuestro dolor y lo convierte en propósito. Él no desprecia tu proceso, lo usa. Cada lágrima, cada herida, cada error arrepentido se transforma en herramienta para su gloria. Dios no busca talentos extraordinarios, busca corazones disponibles. Si Él pudo usar a Moisés, puede usarte a ti. No importa tu apellido, tu educación o tu pasado. Importa tu obediencia. Hoy Dios te recuerda, yo trabajo contigo porque tú eres real. Hoy el Espíritu te pregunta, ¿crees que Dios puede usar tu vida tal como eres? Tal vez te has comparado con otros, tal vez has pensado que no eres digno, que tu pasado te descalifica. Pero hoy el Eterno te dice, yo trabajo con personas reales. Él conoce tus errores, tus miedos, tus luchas internas, y aún así te llama. No esperes ser perfecto para servir. No esperes tener todo resuelto. Moisés fue llamado en medio de sus dudas. Hoy es tu turno. Rinde tu historia, tu familia, tus heridas al Eterno. Deja que Él escriba algo nuevo con tu vida. Levántate, porque tu historia todavía no termina. Dios quiere usar tu testimonio para liberar a otros. Hoy es el día de decir, aquí estoy. No por quién eres tú, sino por quién es Él en ti. La autoridad viene del cielo, no del trono. En este pasaje vemos un contraste poderoso entre dos tipos de autoridad, la que viene del cielo y la que se sienta en un trono terrenal. Faraón es el rey más poderoso de su tiempo, gobierna con ejércitos, riquezas y control absoluto sobre un imperio, pero su autoridad tiene un límite, no puede detener el plan del Eterno. Moisés, por el contrario, no tiene corona, no tiene ejército, no tiene poder político, ni siquiera confianza en sí mismo. Él mismo se describe como torpe de labios. Sin embargo, el Eterno lo envía con una autoridad superior a la del trono de Egipto. Aquí aprendemos que la verdadera autoridad no se obtiene por posición social, dinero o influencia, sino por comisión divina. El Eterno le dice a Moisés que lo ha constituido autoridad delante de Faraón, no porque Moisés sea grande, sino porque el Eterno es grande. Esto nos enseña que cuando Dios respalda a alguien, ninguna estructura humana puede anular ese respaldo. El trono impresiona a los hombres, pero el cielo respalda a los obedientes. Moisés camina con temor, pero con autoridad celestial. Faraón camina con orgullo, pero sin aprobación divina. Esta escena nos recuerda que hay batallas que no se ganan con poder humano, sino con autoridad espiritual. La autoridad que viene del cielo siempre desafía a los sistemas terrenales. Faraón representa el poder del mundo, la opresión, el control, el orgullo humano que cree no necesitar a Dios. Cuando dice, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz? No solo desprecia a Moisés, desprecia al mismo Dios. Esto es lo que hacen muchos sistemas hoy, ignoran la voz del cielo. Pero Moisés no habla por iniciativa propia, habla lo que el Eterno le manda. Esa es la diferencia. Quien tiene autoridad celestial no inventa mensajes, transmite lo que Dios dice. El rabino Nachman de Breslov dijo una vez, el mundo entero es un puente muy estrecho, pero lo principal es no tener miedo. Moisés cruza ese puente, no porque se sienta fuerte, sino porque confía en el respaldo del Eterno. La autoridad verdadera no grita, no amenaza, no manipula, se sostiene en la palabra que viene del cielo. Faraón tiene soldados, Moisés tiene promesa. Faraón tiene látigos, Moisés tiene comisión. Faraón controla cuerpos, Moisés lleva liberación al alma. Esto nos muestra que el poder humano oprime, pero la autoridad divina libera. Otro detalle poderoso es que el Eterno establece orden y estructura. Moisés será autoridad y Aarón será su profeta, su voz. Esto nos enseña que la autoridad celestial no es desordenada, sino organizada. El cielo funciona con propósito, asignación y llamado. Moisés no camina solo, tiene un compañero que habla por él. Aquí aprendemos que Dios no siempre usa lo que creemos necesario. Moisés quería excusarse por su debilidad, pero el Eterno ya había preparado una solución. Esto nos enseña que cuando Dios llama, también provee recursos, personas y estrategias. La autoridad del cielo no se improvisa, se establece. Faraón cree que su trono es suficiente, pero su poder depende del miedo del pueblo. En cambio, Moisés depende de la obediencia al Eterno. El apóstol Pablo dijo una vez que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y eso lo vemos aquí reflejado. Moisés es débil, pero su autoridad es fuerte. Aarón habla, pero el mensaje viene del cielo. Así funciona el reino, instrumentos humanos, poder divino. No somos grandes por nosotros mismos, somos grandes cuando el cielo nos respalda.
El pasaje también nos revela un misterio profundo. El Eterno endurece el corazón de Faraón. Esto no significa que Dios sea injusto, sino que permite que el orgullo humano llegue a su límite. Faraón ya era orgulloso, Dios solo deja que su dureza se manifieste por completo. Esto nos enseña que cuando alguien rechaza repetidamente la verdad, su corazón se va cerrando más. La autoridad del cielo no fuerza, pero confronta. Faraón tiene oportunidad de obedecer, pero elige resistir. Moisés obedece aun cuando sabe que no será fácil. Aquí aprendemos que la autoridad divina no siempre produce resultados inmediatos. A veces hay resistencia, burla, rechazo, pero el plan sigue en marcha. El cielo no se detiene por un corazón duro. La autoridad del cielo es paciente, firme y constante. No se rinde ante la oposición. Esto es clave para nosotros. No debemos rendirnos cuando las personas no responden de inmediato. Si Dios te envió, sigue hablando. Si Dios te llamó, sigue caminando. El respaldo del cielo no depende de la reacción de la gente, depende de la fidelidad del Eterno. Un detalle impresionante es la edad de Moisés y Aarón, 80 y 83 años. Humanamente hablando, muchos dirían que ya es tarde, que su tiempo pasó. Pero para el cielo apenas comienza su misión. Esto destruye la mentira de que ya es demasiado tarde para obedecer a Dios. La autoridad del cielo no tiene límite de edad. No importa cuántos errores cometiste, cuántos fracasos tuviste, si hoy obedeces, el cielo te respalda. Moisés pasó 40 años en palacio, 40 años en el desierto y ahora comienza su ministerio. Todo fue preparación, nada fue pérdida. Esto nos enseña que incluso nuestras temporadas de silencio, fracaso y anonimato son parte del proceso. El cielo nos prepara antes de usarnos. Faraón se cree eterno en su trono, pero su tiempo está contado. Moisés se siente pequeño, pero su legado será eterno. La autoridad del cielo trasciende generaciones. Hoy seguimos hablando de Moisés, pero nadie recuerda a ese faraón por su nombre. Eso nos muestra que el poder humano es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Finalmente, vemos que Moisés y Aarón hacen exactamente lo que el Eterno les manda. No negocian, no modifican el mensaje, no buscan agradar al rey. Esto es verdadera autoridad espiritual, obediencia absoluta. Hoy muchos quieren autoridad sin obediencia, quieren influencia sin santidad, quieren resultados sin sacrificio. Pero el cielo solo respalda a los obedientes. El Eterno no buscó a un orador elocuente, buscó un corazón dispuesto. Moisés camina temblando, pero camina. Y eso es fe. La autoridad del cielo no elimina el miedo, lo vence con obediencia. Cuando el cielo te envía, no importa cuán grande sea el faraón que enfrentes, no importa cuán fuerte sea el sistema, el respaldo divino es mayor. Recuerda esto. No necesitas trono para tener autoridad, necesitas obediencia. No necesitas corona, necesitas llamado. No necesitas aplausos, necesitas aprobación del cielo. La autoridad verdadera no se hereda, se recibe del Eterno. Este pasaje nos confronta con una verdad eterna. La autoridad verdadera no viene del poder humano, sino del cielo. Faraón tenía un trono, Moisés tenía un llamado. Faraón gobernaba cuerpos, Moisés liberaba almas. Hoy muchos buscan posición, títulos, reconocimiento, pero el Eterno busca corazones obedientes. Moisés no era perfecto, no era elocuente, no era seguro de sí mismo, pero fue obediente. Y eso fue suficiente para que el cielo lo respaldara. La autoridad que proviene del cielo no depende de cuántos te sigan, sino de a quién sigues tú. Cuando obedeces al Eterno, aunque tiemble tu voz, el cielo te respalda. No importa si enfrentas gigantes, sistemas, injusticias o rechazos, si Dios te envió, Él va delante de ti. El trono puede impresionar, pero el cielo gobierna. Hoy el Eterno nos pregunta, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Buscas aprobación de los hombres o respaldo del cielo? Tal vez enfrentas tu propio faraón, un sistema, una persona, un miedo, una atadura. Recuerda que no estás solo. Si el cielo te envió, el cielo te respalda. No te descalifiques por tus debilidades, porque Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Hoy es tiempo de obedecer aunque tiemble tu voz, de caminar aunque no veas resultados inmediatos, de confiar aunque no entiendas el proceso. Si Dios te llamó, Él te capacitará. Si Dios te envió, Él irá contigo. No busques tronos, busca propósito. No busques fama, busca obediencia. La autoridad verdadera no se compra, se recibe del cielo. Hoy decide caminar bajo el respaldo del Eterno. Cuando el poder del Eterno se enfrenta a la imitación. El pasaje comienza con una confrontación directa entre el poder del Eterno y el sistema de Egipto. Aarón arroja su vara delante de Faraón y se convierte en Tanín,
una criatura asociada al Nilo, símbolo del poder económico, religioso y político de Egipto. No fue un simple truco, sino una declaración espiritual. El Eterno está desafiando el corazón del imperio. Egipto adoraba al Nilo, dependía de él para vivir, producir y prosperar. Al tocar ese símbolo, el Eterno está diciendo, yo soy más grande que aquello en lo que confías. Hoy sucede igual. El Eterno sigue confrontando los ídolos modernos, dinero, estatus, religión vacía, autosuficiencia. Él no busca impresionar, busca gobernar. Este primer milagro no es para entretener a Faraón, sino para mostrar quién tiene la verdadera autoridad. Cuando el Eterno actúa, no lo hace para demostrar poder, sino para revelar su señorío. Moisés y Aarón no hablan por iniciativa propia, hablan porque el cielo los envió. Esto nos recuerda que cuando el Eterno se manifiesta, siempre lo hace con propósito redentor, no para exhibición. Cada señal es una invitación al arrepentimiento, no un espectáculo. El problema nunca ha sido la falta de evidencia, sino la dureza del corazón humano. El texto nos muestra algo impactante. Los hechiceros también logran imitar el milagro. Ellos arrojan sus varas y también se convierten en tanín. Esto nos enseña una verdad bíblica muy clara. La imitación existe. El enemigo puede copiar, falsificar, engañar, pero hay una diferencia eterna entre imitación y autoridad verdadera. La Escritura declara que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Eso es teología pura. Lo auténtico siempre termina venciendo a lo falso. El enemigo puede parecer fuerte, pero no tiene poder para sostener, restaurar ni salvar. Solo el Eterno tiene autoridad completa. Hoy vivimos rodeados de imitaciones espirituales, mensajes motivacionales sin arrepentimiento, espiritualidad sin obediencia, religión sin transformación. Todo parece similar, pero carece de vida. Como dijo una vez Charles Spurgeon, una fe falsa puede imitar la verdadera, pero jamás podrá producir su fruto. El poder del cielo no necesita copiar porque es original. El enemigo copia porque no tiene creatividad espiritual. La diferencia no está en la apariencia, sino en el fruto. El Eterno libera, el enemigo esclaviza. El Eterno restaura, el enemigo destruye. La vara de Aarón, devorando a las otras, nos recuerda que al final, todo lo falso será consumido por la verdad. A pesar de las señales, el corazón de Faraón se endurece. Esto es uno de los temas más fuertes del pasaje. Los milagros no cambiaron su corazón. Ver prodigios no produce arrepentimiento si no hay humildad. Muchos hoy buscan señales, pero no transformación. Faraón vio el poder del Eterno, pero eligió resistirse. Esto nos enseña que el problema nunca ha sido falta de pruebas, sino exceso de orgullo. El corazón endurecido siempre encuentra excusas. Aunque ve, no cree. Aunque oye, no obedece. Esto es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto la mano del Eterno en nuestra vida y aún así seguimos igual? Personas que fueron sanadas, ayudadas, levantadas, pero regresan a la misma desobediencia. La Escritura nos muestra que un corazón duro no se conmueve ni con milagros. Solo la rendición lo transforma. Faraón no negó el milagro, simplemente lo ignoró. Volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Así hay personas hoy. Escuchan la palabra, sienten convicción, pero regresan a su rutina sin cambios. El Eterno no busca impresionarnos, busca quebrantarnos. La verdadera señal no es el milagro, es el arrepentimiento. Cuando el agua del Nilo se convierte en sangre, el Eterno golpea directamente a uno de los dioses principales de Egipto. El Nilo era considerado sagrado, fuente de vida y prosperidad. Al convertirlo en muerte, el Eterno demuestra que Él gobierna sobre toda creación. Esto nos enseña algo profundo. El Eterno confronta nuestros ídolos. Todo aquello que ocupa su lugar será tocado. A veces creemos que nuestros ídolos son pequeños, pero el Eterno los ve como competencia espiritual. Puede ser el dinero, la reputación, la comodidad, incluso el ministerio. El Eterno comparte su gloria. Él es un Padre celoso. Isaías dijo alguna vez, yo soy el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Cada plaga es un mensaje, yo soy el único verdadero. Hoy el Eterno sigue tocando aquello en lo que confiamos más que en Él.
A veces nos quita lo que creemos seguro para mostrarnos que solo Él es firme. No lo hace por crueldad, sino por amor. Quiere liberarnos de falsos apoyos. Cuando el Eterno derriba ídolos, es para sanar el corazón. Lo que duele hoy, mañana será testimonio. Con la plaga de ranas vemos algo revelador. Faraón pide oración, pero no se arrepiente. Quiere alivio, no cambio. Esto es muy actual. Muchos quieren que el Eterno quite problemas, pero no quieren dejar el pecado. Quieren paz sin obediencia, bendición sin compromiso. Faraón incluso pospone la oración diciendo mañana. ¿Qué peligro tan grande es postergar a Dios? Cada mañana es una oportunidad perdida. El arrepentimiento no se agenda, se vive. Hoy es el día de salvación. Moisés le da a Faraón la oportunidad de elegir cuándo quiere que las ranas se vayan. Esto muestra la misericordia del Eterno. Aún así, Faraón sigue endurecido. Hay personas que negocian con Dios, pero Dios no negocia su santidad. El Eterno quiere entrega total, no acuerdos parciales. El verdadero arrepentimiento no busca alivio temporal, busca transformación eterna. Como dijo el rabino Nachman de Breslov, no hay caída tan profunda que no pueda convertirse en escalera si te vuelves al Eterno. Pero Faraón no quiere escalar, quiere controlar. Y el control siempre esclaviza. Todo el pasaje nos lleva a una verdad central. El Eterno no compite con nadie, Él gobierna. Su autoridad es real, no imitada. Su poder libera, no entretiene. Moisés no era elocuente, Aarón no era mago, pero caminaban bajo obediencia. Eso es autoridad verdadera. No es la posición, es la obediencia. No es el título, es la unción. El Eterno usa personas comunes para hacer cosas eternas. Él no busca talentos, busca corazones rendidos. Cada señal fue una invitación al arrepentimiento, cada plaga una oportunidad para humillarse. El Eterno no disfruta el juicio, pero lo usa cuando el corazón se endurece. Él es paciente, pero no indefinido. Hoy seguimos viendo imitaciones espirituales, iglesias sin arrepentimiento, mensajes sin cruz, fe sin obediencia. Pero al final, la vara del Eterno seguirá devorando lo falso. Todo sistema caerá, todo ídolo se romperá, solo el reino del Eterno permanecerá. Y la pregunta es, ¿de qué lado estamos? Este pasaje nos enseña que no todo poder viene del cielo. Hay imitaciones, engaños y sistemas que parecen fuertes, pero tarde o temprano se inclinan ante el Eterno. Faraón vio milagros, pero no se humilló. Los hechiceros copiaron señales, pero no pudieron liberar a nadie. El Eterno mostró que Él gobierna la creación, rompe sistemas y libera a su pueblo. Hoy aprendemos que la verdadera autoridad no viene del trono humano, del dinero o del sistema, sino del cielo. El Eterno no quiere ser una opción, quiere ser nuestro Rey. No quiere solo ayudarnos, quiere gobernarnos. Él no compite con nadie, Él reina. Todo lo falso caerá, todo lo verdadero permanecerá. Y la pregunta sigue siendo, ¿estamos imitando fe o viviendo obediencia? Porque al final solo lo auténtico permanece. Hoy el Eterno nos pregunta, ¿estás imitando fe o viviendo obediencia? ¿Buscas alivio o transformación? ¿Quieres milagros o rendición? Tal vez como Faraón has visto la mano del Eterno, pero sigues endurecido. Tal vez pides oración, pero no cambias. Hoy es el día, no mañana, no después, hoy. El Eterno no quiere ser una visita ocasional en tu vida, quiere ser Señor permanente. No quiere ser parte de tu agenda, quiere ser tu centro. Rinde tu corazón, deja de negociar, deja de postergar. El Eterno está llamando a un arrepentimiento real, no imitación, no religión vacía, no apariencias, rendición genuina. Hoy decide dejar el orgullo, romper ídolos y entregarte por completo. El cielo está abierto, la gracia está disponible, solo falta tu respuesta. El corazón que ni los milagros convencen. El pasaje que leímos nos presenta una realidad inquietante. Faraón vio milagros, escuchó advertencias, experimentó el poder del Eterno, pero aún así su corazón permaneció endurecido. Las ranas invadieron su casa, sus siervos y su pueblo. Clamó por alivio, pidió oración, prometió cambiar, pero cuando el problema desapareció, también desapareció su aparente arrepentimiento. Esto nos enseña que no todo el que ora en la crisis está verdaderamente rendido. Muchas veces buscamos al Eterno solo cuando el dolor nos alcanza.
Pero cuando llega el descanso volvemos a nuestra antigua manera de vivir. El milagro tocó su entorno, pero no transformó su interior. El problema no estaba en la falta de señales, sino en la dureza del corazón. Hay personas que dicen, si Dios me hace un milagro, yo cambiaré. Pero la historia de Faraón demuestra que los milagros no convierten a nadie si no hay humildad. El Eterno puede mostrar su poder, pero no obliga a nadie a obedecer. El cambio verdadero nace de un corazón rendido, no de una circunstancia difícil. Cuando Moisés clamó al Eterno y las ranas murieron, Faraón vio un acto sobrenatural. No fue casualidad, no fue magia, fue respuesta directa a la oración. Sin embargo, el texto dice que al ver reposo, endureció su corazón. Esto es impactante, porque demuestra que hay personas que se acostumbran al poder de Dios sin permitir que ese poder las transforme. Isaías dijo una vez que el pueblo honraba al Eterno con labios, pero su corazón estaba lejos. Esa era la condición de Faraón. Sus palabras decían una cosa, pero su corazón otra. A veces sucede igual hoy. Cantamos, oramos, pedimos ayuda, pero no soltamos el pecado, el orgullo ni la rebeldía. Queremos que Dios nos saque del problema, pero no queremos que Dios gobierne nuestra vida. Faraón no quería libertad para el pueblo, solo quería alivio para sí mismo. Hay corazones que quieren bendiciones, pero no relación. El Eterno no busca adoradores de emergencia, sino hijos rendidos que caminen con Él todos los días, en lo bueno y en lo difícil. Luego vino la plaga de los piojos, y aquí sucede algo diferente. Los hechiceros ya no pudieron imitar el milagro. Ellos reconocieron, dedo de Dios es este. Incluso los enemigos espirituales de Moisés reconocieron la intervención divina. Esto nos enseña que llegará un punto donde ni la ciencia, ni la lógica, ni los argumentos podrán negar la obra del Eterno. Pero aún así, Faraón no se quebrantó. Ver para creer no siempre funciona. Hay personas que han visto sanidades, restauraciones, provisión sobrenatural y aún así siguen lejos del Eterno. Jesús dijo una vez que aunque alguien resucite de los muertos, algunos no creerán. El problema no es la evidencia, es la decisión del corazón. Faraón prefirió endurecerse antes que rendirse, y eso nos confronta. ¿Cuántas veces hemos visto la mano del Eterno y aún así seguimos igual? Sabemos que Él nos habló, sabemos que nos ayudó, sabemos que nos guardó, pero seguimos postergando el cambio. El milagro debe llevarnos a la obediencia, no solo al asombro. Después vino la plaga de las moscas, y el Eterno hizo una separación sobrenatural. Gosén, donde habitaba su pueblo, no fue tocada. Esto muestra que Dios sabe distinguir a los suyos. En medio del caos hay protección divina. Mientras Egipto sufría, Israel era guardado. Aquí vemos que el Eterno no solo juzga, también protege. Pero aún viendo esta diferencia clara, Faraón siguió sin obedecer. A veces vemos cómo Dios guarda a otros, cómo los levanta, cómo los bendice, y en lugar de humillarnos, nos endurecemos más. El orgullo nos impide reconocer que necesitamos cambiar. Jeremías dijo que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Faraón pensó que tenía el control, pero en realidad estaba luchando contra el Eterno. Y nadie gana esa batalla. Hay personas que ven cómo Dios restaura matrimonios, sana familias, rompe cadenas, pero aún así deciden seguir en su camino. La dureza del corazón nos puede hacer testigos de milagros sin ser transformados por ellos. Este pasaje nos enseña que el mayor milagro no es una plaga detenida, sino un corazón transformado. El Eterno no solo quería mostrar poder, quería liberar a su pueblo. Faraón se interpuso porque su trono era más importante que la voluntad de Dios. Hoy también hay tronos en el corazón, orgullo, pecado, control, comodidad. Y mientras esos tronos no caigan, el corazón seguirá endurecido. Un predicador dijo una vez, Dios puede romper cadenas externas, pero solo tú puedes abrir tu corazón. El Eterno respeta nuestra decisión. Él toca, habla, advierte, pero no obliga. Faraón tuvo muchas oportunidades, pero las desperdició. No porque Dios no fuera claro, sino porque él no quiso escuchar. Esto nos llama a examinarnos. ¿Estamos buscando a Dios solo por conveniencia? ¿O realmente queremos obedecerlo? La fe verdadera no se demuestra en palabras, sino en decisiones.
No es lo que decimos en la crisis, sino lo que vivimos cuando todo está en calma. Este mensaje nos recuerda que el corazón puede volverse tan duro que ni los milagros lo quebrantan. Eso es peligroso, porque cuando el corazón se endurece, la voz del Eterno se escucha cada vez menos. Faraón llegó a un punto donde ya no distinguía advertencia de misericordia. Todo le parecía normal. Y así sucede cuando ignoramos a Dios por mucho tiempo. Lo sobrenatural deja de impresionarnos. Nos acostumbramos a la gracia, pero no respondemos con obediencia. El Eterno sigue hablando hoy, sigue obrando, sigue mostrando su poder. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿O seguimos como Faraón pidiendo ayuda, pero sin intención de cambiar? El verdadero milagro es un corazón rendido, quebrantado, humilde. David dijo que el corazón contrito y humillado, el Eterno no desprecia. No esperemos una crisis para acercarnos. No esperemos otra plaga, otro problema, otro dolor. Hoy es el día de abrir el corazón y rendirnos completamente. La historia de Faraón nos confronta profundamente. Vio milagros, experimentó el poder del Eterno, escuchó advertencias claras, pero aún así endureció su corazón. Esto nos enseña que los milagros no garantizan transformación. Podemos estar en la iglesia, escuchar prédicas, ver respuestas a oración, y aún así seguir igual por dentro. El problema no es la falta de evidencia, sino la falta de rendición. El Eterno busca corazones humildes, no espectadores de lo sobrenatural. Hoy debemos preguntarnos, ¿estoy buscando a Dios solo cuando tengo problemas o quiero caminar con Él todos los días? No permitamos que el orgullo nos cierre los oídos. No esperemos que la vida nos golpee para cambiar. Abramos hoy nuestro corazón, que el poder de Dios no solo nos impresione, sino que nos transforme, porque el mayor milagro es una vida rendida al Eterno. Hoy el Eterno nos llama a examinar nuestro corazón. Tal vez has visto su mano muchas veces. Te ha guardado, te ha levantado, te ha bendecido. Pero pregúntate con honestidad, ¿has cambiado o sigues igual? No seas como Faraón, que pidió ayuda pero no quiso obedecer. No seas de los que buscan a Dios solo en la tormenta y lo olvidan en la calma. Este es un momento para rendirte de verdad, para decir, Eterno, no quiero solo tu ayuda, quiero tu voluntad. Si tu corazón se ha endurecido, pídele que lo ablande. Si has postergado decisiones, hoy es el día. No esperes otra crisis, no esperes otra advertencia. Hoy es tiempo de volver al Eterno con todo el corazón. Él no desprecia al que se humilla. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes dejar de ser espectador y convertirte en hijo obediente. Cuando Dios hace separación entre su pueblo y el mundo, en el libro de Éxodo vemos algo profundamente revelador. El Eterno no solo libera a su pueblo, sino que establece una clara diferencia entre Israel y Egipto. En medio de las plagas, el Eterno declara que hará separación entre su pueblo y el pueblo egipcio. Esto nos enseña que aunque todos viven en la misma tierra, no todos caminan bajo la misma cobertura. Israel y Egipto respiraban el mismo aire, veían el mismo cielo, pero no experimentaban la misma realidad espiritual. El Eterno marcó una línea invisible pero poderosa. Mientras Egipto sufría devastación, Gosén permanecía protegido. Esto nos recuerda que pertenecer al pueblo del Eterno no significa ausencia de dificultades, pero sí presencia de su favor. Hoy vivimos en un mundo que rechaza a Dios, pero quienes hemos decidido seguirle caminamos bajo otra autoridad. Como dijo Charles Spurgeon, la diferencia entre el mundo y la iglesia no es exterior, sino espiritual. El Eterno sigue haciendo separación entre quienes confían en Él y quienes lo ignoran. No por favoritismo, sino por pacto, porque donde hay pacto, hay cobertura. Donde hay obediencia, hay protección. Esta separación es una marca espiritual que el mundo no puede borrar. El Eterno no hizo la separación cuando Israel ya estaba fuera de Egipto, sino mientras aún estaban esclavizados. Esto nos enseña que aún en medio de la opresión, Dios puede marcar diferencia. Israel no era perfecto, pero era escogido. No eran santos, pero estaban bajo promesa. Esto nos habla de la gracia del Eterno. Muchas veces pensamos que primero debemos ser perfectos para que Dios nos respalde, pero este pasaje nos muestra lo contrario.
Dios protege incluso a quienes aún están en proceso. Él no espera que seas perfecto, espera que seas suyo. El mundo vive bajo temor, ansiedad, desesperanza. El pueblo del Eterno vive bajo promesa, no porque seamos mejores, sino porque confiamos en Él. El Eterno hace distinción entre quienes le honran y quienes le desprecian. Malquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Esa diferencia sigue vigente hoy. No es orgullo espiritual, es identidad espiritual. Somos distintos porque pertenecemos al Eterno. La separación no es aislamiento. Israel seguía viviendo en Egipto, pero no actuaban como egipcios. Esto nos enseña que podemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Eterno no quiere sacarnos del sistema, quiere guardarnos dentro de él. El mundo tiene sus valores, sus dioses, su manera de vivir. El pueblo del Eterno tiene otro estándar. No caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. No vivimos por presión social, vivimos por convicción espiritual. La separación es una decisión diaria. Decidir no hablar como el mundo, no pensar como el mundo, no reaccionar como el mundo. Ser diferente incomoda, pero también predica. Cuando el mundo ve paz en medio de crisis, esperanza en medio del dolor, fidelidad en medio de tentación, entonces reconoce que hay algo distinto en nosotros. Esa diferencia no es humana, es divina. Pero el Eterno apartó a Gosén para mostrar su poder. La separación no solo protege, también testifica. Egipto tuvo que reconocer que había algo especial sobre Israel. El mundo puede burlarse hoy, pero mañana reconocerá que Dios está contigo. El testimonio no nace de palabras bonitas, nace de vidas transformadas. Cuando el Eterno te guarda donde otros caen, cuando te sostiene donde otros se rinden, cuando te levanta donde otros mueren espiritualmente, eso es testimonio. La diferencia no es para presumir, es para glorificar al Eterno. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La separación no nos hace mejores, nos hace responsables, responsables de reflejar al Dios que nos escogió. No podemos vivir igual que el mundo y esperar impacto. La separación es evidencia de pertenencia. Donde está tu identidad, allí está tu conducta. Muchos quieren la protección de Gosén, pero no quieren vivir como Israel. Quieren la bendición sin compromiso. Pero la separación tiene precio. Implica decir no a cosas que el mundo celebra. Implica obedecer aunque nadie más obedezca. Implica confiar cuando todos dudan. El Eterno busca un pueblo distinto, no popular. No busca seguidores cómodos, busca discípulos fieles. Faraón intentó negociar, quiso que Israel adorara dentro de Egipto, pero el Eterno dijo que no, porque la adoración verdadera no se mezcla con el sistema del mundo. Hoy muchos quieren servir a Dios sin dejar el pecado, quieren libertad sin obediencia, pero la separación es necesaria para experimentar la plenitud de Dios. No se puede servir a dos señores, o somos del Eterno o somos del sistema. Hoy el Eterno sigue haciendo separación, no con plagas, sino con corazones. Él distingue a los que le buscan de los que le ignoran. La pregunta no es si Dios hace diferencia, la pregunta es de qué lado estás. ¿Vives como Egipto o como Israel? ¿Confías en el sistema o confías en el Eterno? La separación no te aleja del mundo, te posiciona como luz en él. No es rechazo, es propósito. El Eterno te llamó para marcar diferencia, para mostrar que hay esperanza, que hay verdad, que hay salvación. No te conformes con encajar, naciste para destacar espiritualmente. El mundo necesita ver en ti lo que ellos no tienen: paz verdadera, gozo real, fe firme. Cuando Dios hace separación, es porque tiene propósito. El Eterno hizo separación entre Israel y Egipto para mostrar que su pueblo camina bajo otra cobertura. Esta separación no fue por méritos humanos, sino por pacto. Hoy sigue siendo igual. No somos protegidos porque seamos perfectos, sino porque pertenecemos al Eterno. Él nos llama a vivir distintos, a pensar distinto, a reaccionar distinto, no para sentirnos superiores, sino para reflejar su gloria. Vivimos en un mundo lleno de confusión, pero somos llamados a ser luz. La separación no es aislamiento, es identidad.
No nos apartamos del mundo por miedo, sino por convicción. El Eterno quiere que se note la diferencia, que se note nuestra manera de amar, perdonar, creer y obedecer. Porque cuando vivimos separados para Él, el mundo ve a Dios en nosotros. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿De qué lado estás viviendo? ¿Como Egipto o como Israel? ¿Tu manera de hablar, pensar y actuar refleja al Eterno o al sistema del mundo? No se trata de religión, se trata de identidad. El Eterno te llama a ser diferente, a no conformarte, a vivir con propósito. Tal vez has querido encajar, has bajado tus convicciones por presión, has negociado tu fe. Hoy es tiempo de decidir. La separación no te aleja de la gente, te acerca al propósito de Dios. Ora y dile al Eterno, quiero vivir como tu hijo, no como el mundo. Él te dará fuerza para caminar distinto. Recuerda, no naciste para ser uno más, naciste para marcar diferencia. Que el mundo vea en ti al Dios vivo. Cuando el orgullo se convierte en sentencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llevarnos el orgullo cuando se apodera del corazón? Esta es una pregunta que no solo confronta a Faraón, sino a cada uno de nosotros. El orgullo es un enemigo silencioso que se disfraza de seguridad, de poder, de autosuficiencia. Faraón tenía un trono, tenía ejércitos, tenía riqueza, pero no tenía un corazón rendido. A pesar de ver señales claras, milagros evidentes y advertencias misericordiosas, decidió cerrar su espíritu. El granizo que cayó sobre Egipto no fue solo un fenómeno natural, fue un mensaje del cielo. El Eterno gobierna sobre reyes y naciones. Sin embargo, el orgullo de Faraón era más fuerte que su temor. Prefirió perder su cosecha, su ganado y su estabilidad antes que humillarse. Aquí aprendemos que el orgullo no escucha razones, no acepta corrección, no reconoce autoridad espiritual. Cuando el hombre se cree invencible, comienza su caída. Como dijo un antiguo predicador, el orgullo es el único pecado que no puede verse en el espejo, pero todos los demás lo ven. Faraón no vio su ruina venir porque estaba ciego por su soberbia. El pasaje nos muestra que incluso algunos siervos de Faraón sí temieron la palabra del Eterno y guardaron su ganado. Esto nos enseña algo profundo. No todos los que están en sistemas corruptos tienen corazones endurecidos. Hay personas que escuchan la voz del cielo aún estando en medio de estructuras injustas. Pero Faraón, el líder, eligió ignorar la advertencia. Aquí vemos una verdad poderosa. El orgullo no solo destruye al orgulloso, también afecta a quienes están bajo su autoridad. Sus decisiones trajeron muerte, ruina y dolor a su nación. El liderazgo sin humildad se convierte en tiranía espiritual. Moisés levantó su vara y el cielo respondió. No fue magia, fue obediencia. El Eterno mostró su poder, pero aún así Faraón siguió endureciendo su corazón. Esto revela que los milagros no cambian corazones orgullosos, solo los corazones humildes son transformados. El problema no era falta de evidencia, era exceso de soberbia. Faraón reconoció momentáneamente su pecado, pero no hubo arrepentimiento genuino. Solo quería alivio, no transformación. Eso también sucede hoy. Muchos quieren que el problema se vaya, pero no quieren que el corazón cambie. Hay algo estremecedor en este pasaje. Faraón confiesa su pecado, reconoce que el Eterno es justo, pero después vuelve a endurecerse. Esto nos enseña que el arrepentimiento superficial no produce libertad. Decir me equivoqué sin cambiar el rumbo es solo remordimiento, no conversión. El orgullo permite que la boca confiese, pero el corazón siga rebelde. ¿Cuántas veces vemos personas llorar en un altar, pero regresar a la misma vida? El problema no es falta de emociones, es falta de rendición. Faraón se humilló con palabras, pero no con acciones. El verdadero arrepentimiento produce fruto. Cuando el granizo cesó, Faraón volvió a su vieja naturaleza. Eso nos revela que el orgullo espera que la tormenta pase para seguir igual. El Eterno no busca lágrimas, busca corazones quebrantados. Un predicador dijo, Dios no sana corazones orgullosos, sana corazones rendidos. Faraón no se rindió, solo se alivió. Y eso es peligroso, porque cada vez que resistimos al Eterno, el corazón se vuelve más duro. El orgullo es progresivo. Comienza pequeño, pero termina gobernando.
Este mensaje no es solo histórico, es profético. Hoy existen muchos faraones modernos, sistemas, gobiernos, ideologías y hasta personas que se levantan contra la voluntad del Eterno. Se burlan de la verdad, desprecian la corrección y confían en su poder humano. Pero la historia nos enseña algo claro. Nadie puede luchar contra el cielo y vencer. El orgullo siempre termina enfrentándose a la justicia divina. No importa cuán alto esté alguien, el Eterno sigue estando más alto. Faraón tenía poder político, pero Moisés tenía autoridad espiritual. Y hay una diferencia enorme. La autoridad viene del cielo, no del trono. Cuando el hombre se cree dueño de su vida, deja de escuchar a su Creador. Y cuando deja de escuchar, comienza su ruina. El granizo fue solo una de muchas advertencias. El Eterno es paciente, pero su paciencia no es permiso para seguir pecando. Cada oportunidad rechazada acerca más al juicio. El orgullo hace que las personas vean las consecuencias, pero no cambien. Eso es trágico. El orgullo nos hace pensar que siempre habrá otra oportunidad. Faraón aprendió que jugar con la gracia tiene consecuencias. El pasaje dice que en Gosén no cayó granizo. Esto nos muestra la diferencia entre los que pertenecen al Eterno y los que viven en rebelión. El Eterno protege a su pueblo aún en medio del juicio. Esto no es favoritismo, es relación. Los hijos de Israel estaban bajo pacto, Faraón no. El orgullo rompe relaciones, pero la humildad restaura. Cuando caminamos en obediencia, el cielo pelea por nosotros. Faraón tenía ejércitos, pero Israel tenía promesas, y las promesas siempre son más fuertes que cualquier ejército. El problema es que el orgullo nos aleja del pacto. Nos hace creer que no necesitamos al Eterno, pero cuando llega la tormenta, descubrimos lo frágiles que somos. Faraón perdió sus cosechas, su ganado, su estabilidad, pero aún así no se humilló. Eso es lo que hace el orgullo, te quita todo, pero te convence de que sigas igual. El orgullo es un ladrón que roba el futuro. Por eso este mensaje es una advertencia amorosa. No esperes a perderlo todo para rendirte. Aprende de Faraón sin repetir su historia. Cuando el orgullo se convierte en sentencia, no es solo un título, es una realidad espiritual. Faraón fue advertido, confrontado y llamado al arrepentimiento, pero eligió resistir. Cada decisión lo llevó más lejos de la gracia. El Eterno no envió el granizo para destruir, sino para despertar. Pero el orgullo no quiere despertar, quiere seguir dormido. Moisés obedeció, Faraón resistió, y al final quien resistió perdió. Aquí vemos que no es el problema lo que nos destruye, es nuestra actitud ante el problema. El orgullo convierte la disciplina en castigo. Lo que pudo haber sido corrección se volvió sentencia. Eso pasa cuando no escuchamos. El cielo habla, pero el orgulloso se tapa los oídos. El Eterno quiere salvar, pero el orgullo prefiere gobernar. Hoy este mensaje nos confronta. ¿Qué áreas de nuestra vida siguen endurecidas? ¿Dónde seguimos resistiendo la voz del cielo? Porque el orgullo no se nota hasta que ya ha hecho daño, y cuando se convierte en sentencia, el precio es alto. Por eso este mensaje es una invitación a rendirnos antes de que sea tarde. La historia de Faraón nos deja una lección eterna. El orgullo siempre termina en ruina. Si no hay humildad, no habrá cambio. El Eterno habló, advirtió, mostró su poder, pero Faraón eligió resistir. El orgullo lo cegó, lo endureció y lo llevó a perderlo todo. Hoy somos llamados a examinarnos. No necesitamos ser reyes para tener un corazón orgulloso. El orgullo se manifiesta cuando no pedimos perdón, cuando no aceptamos corrección, cuando creemos tener siempre la razón. Pero el Eterno resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Este mensaje no es para condenar, sino para despertar. Antes de que el orgullo se convierta en sentencia, es tiempo de rendirnos. Hoy es día de volver al Eterno, de quebrantar el corazón y permitir que Él nos transforme. La humildad nos salva, el orgullo nos destruye. Hoy el cielo te pregunta, ¿seguirás como Faraón o decidirás humillarte? No esperes a que el granizo caiga sobre tu vida. No esperes a perder relaciones, paz, familia o propósito. El Eterno todavía habla, todavía llama, todavía extiende misericordia. Pero esa misericordia debe ser respondida con obediencia. Si hay orgullo en tu corazón, entrégalo hoy.
Si has endurecido tu espíritu, suavízalo delante del Eterno. Reconoce tus errores, cambia de rumbo, vuelve a casa. El verdadero arrepentimiento no es una lágrima, es un giro de dirección. Hoy es el día de romper con la soberbia, con la autosuficiencia, con la rebeldía. Arrodíllate delante del Eterno y dile, ya no quiero vivir en mi voluntad, quiero vivir en la tuya. Esto fue su canal Esh Elohim. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Parashá Vaerá. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida y fortalecido tu relación con el Eterno. Recuerda que su palabra es viva y eficaz y nos llama cada día a caminar en obediencia y fe. Si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita para más enseñanzas con fundamento bíblico. Que el Eterno te guarde, te bendiga y te guíe en todo momento. Shalom.